Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Mi nombre es Alejandro Gómez Bolaños y tengo el honor de impartir los temas 1 y 2 correspondientes a la unidad 1 del curso de capacitación para la creación de contenidos audiovisuales para la difusión de la historia. Espero que este curso les sirva, pero sobre todo espero que lo disfruten. Creo que este curso puede ofrecerles muchas herramientas para que ustedes puedan construir un lenguaje audiovisual óptimo y se puedan así difundir el conocimiento que se va a crear a partir de los estudios y las investigaciones en temas históricos, antropológicos y arqueológicos. Muchas gracias, iniciemos. Desde los orígenes, el hombre tuvo la inquietud de plasmar las acciones que veía de manera cotidiana en algunos dibujos. Podemos decir que el inicio más remoto de los medios audiovisuales son precisamente los dibujos. Específicamente, dibujos que estaban plasmados en piedra. Las cuevas de Altamira, en el norte de España, son una prueba contundente de lo que estamos hablando. En esas cuevas se han encontrado pinturas que abordan temas de la vida cotidiana, hechas o manufacturadas con algunos materiales que utilizaban como minerales, como vegetales e incluso sangre humana. Estas representaciones de imágenes se calcula fueron estampadas hace aproximadamente 15.000 años. Y aquí es donde precisamente arranca la historia de la fotografía, del cine y obviamente pues de los medios audiovisuales. Muchos años después, durante la época del Renacimiento, aparece un artista muy importante llamado Leonardo da Vinci. Este personaje es muy famoso por haber hecho muchos descubrimientos en diversos campos, en el campo de la arquitectura, en el campo de la ciencia, en el campo de la medicina. Y en el caso de los medios audiovisuales, es un personaje muy importante, específicamente en el ramo de la fotografía. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues él construyó un cuarto oscuro. En ese cuarto oscuro hizo una perforación para que pasara un haz de luz y se dio cuenta que lo que estaba frente al cuarto oscuro se podía proyectar al interior de esa construcción en la pared de enfrente. Obviamente la imagen iba a ser invertida. Sin embargo, se dio cuenta que gracias a ese invento él podía retratar algunos objetos de manera muy realista. Este descubrimiento del cuarto oscuro fue muy importante para los cimientos de la fotografía. Años más tarde, Anastasio Kirchhoff mejoró el invento de Leonardo da Vinci. Este científico descubrió que no era necesario construir un cuarto muy grande, un cuarto oscuro muy grande, que de hecho con una caja oscura, una caja hermética, se podía trabajar perfectamente y emular lo que había hecho Leonardo da Vinci. Por esos mismos años aparece otra persona llamada Giovanni della Porta. Giovanni della Porta va a darse cuenta que en el orificio donde entra la luz podía colocar un lente y que si colocaba ese lente, la imagen que se iba a proyectar iba a ser mucho más nítida. Uno de los grandes aportes fue el que hizo años más tarde Nicéforo Niepce. Nicéforo Niepce era una persona con amplios conocimientos en la química. Va a crear ni más ni menos que la emulsión, es decir, una sustancia que se podía embarrar en algunos objetos y ahí se podía proyectar el haz de luz de las cajas negras. Y esto, con ayuda de otros químicos, iba a permitir que se fijara la imagen de manera permanente. Prácticamente podemos decir que
Niepce fue el descubridor de la emulsión y además fue el primero en utilizar bromuro de plata. Esta sustancia es vital para que aparezca la imagen. ¿Por qué? Pues porque el bromuro de plata, al estar en contacto directo con la luz, suele quemarse y eso va dándole toda va creando la imagen en una superficie. Va a ser muy muy importante. A la muerte de Niepce aparece otro personaje importante para la fotografía. Este señor es Daguerre, Louis-Jacques Daguerre. Él va a trabajar sobre los soportes, es decir, va a crear láminas en donde se pueda colocar la emulsión y en esa emulsión, y con esa emulsión se van a crear las nuevas imágenes, las fotografías. Este proceso Daguerre le llamó daguerrotipo. Más tarde aparece en Inglaterra un personaje crucial para la fotografía. Este señor se va a llamar John Eastman. John Eastman era un empresario y este empresario le apostó a la fotografía, a la tecnología en la fotografía. Él logró crear películas fotográficas llenas de emulsión para que fuera posible cargarlas o llevarlas de un lugar a otro, introducirlas en una cámara y así hacer un proceso mucho más rápido. Él, por cierto, seguramente le sonará, él fue el dueño de una de las empresas más grandes de fotografía que han existido. Esta empresa se llama Kodak. De hecho, sigue funcionando esta empresa. Posterior a John Eastman, se crearon también algunas otras cámaras fotográficas ya con otras particularidades, como por ejemplo la cámara instantánea, perteneciente a una marca denominada Polaroid. Es muy interesante porque las prestaciones que tenían estas cámaras Polaroid es que eran efectivamente instantáneas, es decir, tenían unos pequeños papeles con emulsión y en cuanto tomaba uno la foto, la emulsión empezaba a trabajar y en ese mismo momento se revelaba. Tú podías tener tu fotografía en tus manos ya revelada en un plazo no mayor de 5 minutos. Esto fue un boom en cuestión tecnológica. Posterior a las cámaras Polaroid, a las cámaras instantáneas Polaroid, aparecen las cámaras digitales. Las cámaras digitales dieron ya un vuelco total porque utilizaban otros sistemas de soporte, utilizaban otro tipo de lentes, eran mucho más resistentes y además desde el surgimiento de Kodak y a la fecha esas cámaras comenzaron a abaratarse. Esto ¿qué consecuencias tuvo? Pues la gente comenzó a interesarse y a ejercer la profesión de fotografía. Esto fue muy muy importante. Empezaron la población en general empezó a comprar estas cámaras y empezó a crearse redes incluso de fotógrafos, escuelas de fotografía. Y esto obviamente pues trajo como consecuencia la difusión de imágenes y además el almacenamiento de imágenes en otro tipo de soportes como son tarjetas SD, discos duros, incluso ahora esta fotografía digital traspasó las fronteras y logró incorporarse a los teléfonos celulares. A la fecha casi todos los teléfonos celulares, o me atrevería a decir que todos los teléfonos celulares cuentan con cámaras fotográficas y además de alta calidad, ¿no? Algunas son de alta calidad. Muy bien, ahora preguntaremos ¿por qué es importante la fotografía? Bueno, la fotografía es muy importante porque fue el paso o fue la base para el cine. Cuando en Francia los hermanos Lumière comenzaron a experimentar los procesos fotográficos, se dieron cuenta que si exhibían de manera continua una serie de fotografías como una serie, al momento de que estas fotografías iban pasando, se podía dar la impresión de movimiento. Y ellos se les ocurrió que podían inventar un aparato que hiciera ese efecto, es decir, que a través de película fotográfica
pudiera dar la sensación de proyectar película fotográfica, pudiera dar la sensación de movimiento. Los hermanos Lumière crearon hacia el año de 1892 un invento muy importante que se llama el cinematógrafo. Este cinematógrafo va a permitir capturar imágenes y reproducirlas en algo que se conoce ahora como el cine. El cine es todo un concepto. El cine es un concepto que se crea a partir de la construcción de espacios específicos donde se pueda proyectar una película con público que paga además su boleto para ver ese espectáculo. La verdad es que los hermanos Lumière pensaron que ese invento no iba a durar mucho. Tuvieron algunas ofertas incluso para comprarles este producto. Sin embargo, ellos nunca quisieron vender el producto. Había por ahí una persona llamada Georges Méliès, un famoso empresario, cirquero además, quien les quería comprar su invento, y los hermanos Lumière le contestaron que ellos no vendían ese invento porque ellos consideraban que no iba a ser redituable. Imagínense, no iba a ser redituable. Si hubieran sabido los hermanos Lumière todos los millones de dólares que iba a producir la industria del cine muchos años después, wow, ¿no? Ahora bien, pero seguimos un poco con los Lumière. ¿Qué pasa con estos magníficos inventores? Bueno, pues ellos se dan cuenta que el cine puede servir también para registrar sucesos. Y entonces lo que ellos hacen es empezar a grabar, empezar incluso a capacitar gente para que se vaya a grabar a otros lugares. Hubo gente que trabajaba con los Lumière que llegó a nuestro país, que llegó a México. El famoso joven Vieira, que además este personaje va a ser muy interesante porque le tocó llegar a México para grabar cómo era la vida en México, y le tocó llegar durante el periodo del Porfiriato. Llegó y conoció al dictador en ese momento, a Porfirio Díaz, y le explicó cuál era el proceso, le explicó a qué venía, le explicó que querían pues hacer levantamiento de imágenes para tener un registro de la vida cotidiana de nuestro país. Le van a solicitar a Porfirio Díaz una persona para poder grabar, ¿no? Para poder grabar o para que pudiera salir a cuadro. Porfirio Díaz contesta que él tiene a la persona indicada, y la persona indicada pues va a ser él precisamente, ¿sí? La primera grabación de cine que se hizo en México es un paseo a caballo del general Porfirio Díaz por el bosque de Chapultepec. O sea, el primer actor en México va a ser ni más ni menos que Porfirio Díaz, ¿sí? Y así es como llega el cine a México. Pero también, mientras esto pasaba, en Estados Unidos también un personaje importante va a dar a conocer un invento muy parecido. Esta persona se llama Thomas Alva Edison. Y Alva Edison va a descubrir, más bien va a inventar un artefacto llamado el kinetoscopio. El kinetoscopio es un aparato muy, muy parecido al cinematógrafo de los Lumière, nada más que el kinetoscopio es para verse de manera individual. Ahora bien, esta persona, Thomas Alva Edison, va a registrar su invento y va a pedir que todo aquel que use un dispositivo similar, pues va a tener que pagarle un dinero a Alva Edison por haber inventado este artefacto. Comienzan a surgir muchos productores, sobre todo en la zona de Nueva York, en Estados Unidos. Sin embargo, cada vez que alguien producía algo de cine, pues inmediatamente Thomas Alva Edison lo demandaba, ¿sí? Llegó a tener tantos problemas y los productores empezaron a cansar de estarle pagando tanto dinero a Thomas Alva Edison que decidieron en bloque cambiarse de sede. Se fueron de Nueva York y se fueron a un lugar cerca de México. Ese lugar está en el estado de California y se llama Hollywood.
¿por qué se fueron a vivir a Hollywood y por qué se crea ese lugar como bastión de las producciones cinematográficas? Bueno, pues la mayoría de los productores de esa época se van a vivir ahí por temor a ser demandados y por temor a ser encarcelados. Entonces lo que hacían cuando un productor era demandado por Thomas Alva Edison, lo que hacía era huir a nuestro país, huir a México. Esa es la razón de por qué Hollywood está en ese lugar. Para 1910 en México va a estallar la Revolución Mexicana y hubo algunos empresarios norteamericanos que se interesaron en grabar precisamente estos procesos bélicos en otros países. Incluso van a capacitar gente y van a mandar producciones a México para poder grabar, registrar todos estos sucesos sociales, que además a mí me parece que es muy interesante, porque aquí es donde empieza a surgir con mayor ahínco los procesos de producción de cine etnográfico, efectivamente, es decir, el acercamiento a las sociedades de esa época. A la fecha, las producciones fantasiosas o de ficción son todo un boom. Anteriormente no era así, anteriormente los registros históricos eran muy importantes, así también los dramas. En México el cine, por ejemplo, tuvo un auge espectacular durante el llamado cine de oro de México. Aparecieron muchos actores importantes, incluso en ese entonces el nivel de cine mexicano era de calidad de exportación, se exportaba a Centro y Sudamérica. De hecho, en muchos países latinoamericanos se conocen personajes muy famosos como Pedro Infante, como Jorge Negrete, como Dolores del Río. Entonces el cine en México agarró ese camino. Sin embargo, nunca el cine en México nunca se despegó totalmente de los registros históricos, de los registros sociales. Ese cine que posteriormente se convertiría en cine documental, ¿sí? Y además el cine documental pues va a sentar también las bases de los productos audiovisuales que se hacen para la difusión de la cultura. Muy bien, ahora quiero hablar acerca de la televisión. La televisión, al igual que el cine, fue un invento muy importante, un invento que va a permitir la comunicación entre la sociedad. Este invento aparece por ahí del año de 1926 en Inglaterra. Una persona llamada John Logie Baird es el inventor de la televisión. Las primeras transmisiones se hicieron en Glasgow y posteriormente se hicieron transmisiones ya para 1930, transmisiones entre Nueva York y Londres. Y a partir de ahí la carrera tecnológica de la televisión fue brutal, fue enorme. Aparecieron cadenas televisivas en toda Europa y en Estados Unidos y se fueron extendiendo rápidamente por todo el mundo. Para 1940, el mexicano Guillermo González Camarena hace una aportación enorme, en tanto va a descubrir el uso de la implementación de colores en los sistemas televisivos. La televisión de color fue inventada por este muchacho, porque realmente era muy joven, Camarena. A partir de ahí, la televisión va a comenzar a extenderse, la televisión a color también va a comenzar a extenderse bajo un sistema económico muy recurrente hasta la fecha, que es el sistema de patrocinios. Las producciones de televisión no podrían existir si no hubiera patrocinadores, es decir, comerciales. La televisión va a ir evolucionando, va a haber sistemas de televisión estatales o cadenas abiertas a todo el público, y en los últimos años, en las últimas décadas, aparecen sistemas cerrados, es decir, sistemas de televisión por paga. Entonces aquí se va a empezar a conjuntar todos los elementos que van a dar como resultado la creación
de una televisión, pero de manera amateur, de manera más individual. Y estamos hablando precisamente del video, ¿sí? El video que aparece con cámaras muy baratas, porque eran cámaras dirigidas a los usuarios comunes, no a empresas. Y estos usuarios van a comenzar a hacer grabaciones, pues grabaciones familiares, grabaciones de sucesos, e incluso años después estas grabaciones se van a expandir con fines de periodismo, ¿sí? La gente va a empezar a grabar, a registrar muchos sucesos, y a partir de ahí va a haber un boom en cuanto a la producción de cámaras, a la producción de audio, a las herramientas que las propias cámaras tenían para hacer grabaciones amateur. Y el elemento, creo, fundamental que va a lograr despegar es la apropiación de los canales de distribución. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que ya no nada más era posible que un usuario común o un ciudadano común pudiera adquirir una cámara y grabar, sino que además ahora, con la implementación del uso del internet, ese usuario iba a poder compartir sus videos. A la fecha, la red internet recibe una cantidad enorme, millones y millones de videos al día. Entonces, la cámara de video y la generación de imágenes van a ser muy importantes. Incluso hay quienes afirman que ha tomado un papel preponderante en la comunicación. ¿Por qué? Pues porque una imagen va a poder aumentar el nivel de comunicación que hay, y muchos de los usuarios van a percibir una imagen como una verdad absoluta. Que también esto tiene unos riesgos increíbles, pero bueno, eso es ya otro tema, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta lección. Estuvimos hablando acerca de los elementos que conforman los contenidos audiovisuales. Es decir, estuvimos hablando de la fotografía, estuvimos hablando del cine, estuvimos hablando de la televisión, y vamos a dejar una tarea que la podrán ustedes verificar en el aula virtual, y también les voy a dejar algunos links que me parecen que son importantes. Por el día de hoy es todo. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias.